Hola, ¿qué tal? En esta presentación explicaremos qué son las razones financieras, su importancia, clasificación, así como un pequeño caso práctico para poder comprender mejor su aplicación. Y en este caso hablaremos de qué son las razones financieras. En este caso sabemos que es una relación numérica entre dos o más cifras de un estado financiero. En este caso permite analizar, interpretar y evaluar la situación financiera de la empresa. Esto nos ayuda a comparar la empresa consigo misma, ya sea en periodos anteriores, con otras empresas del mismo giro o con el promedio de la industria. Es una herramienta clave para una decisión financiera, ya que su término nos arroja ciertos datos que podemos interpretar como buenos, malos o intermedios. En este caso, ¿cuál es el objetivo de las razones financieras? Principalmente, pues es conocer su liquidez, rentabilidad, endeudamiento, su eficiencia, eh, su utilidad, por así decirlo, operativa, productividad y crecimiento de la empresa. Esto también nos ayuda a detectar problemas financieros y también tener diferentes áreas de oportunidad en la cual perfeccionar las técnicas. En este caso también es apoyar a la administración en la planeación y control y emitir un diagnóstico financiero confiable. Esto debido a que pues son datos interpretables para la empresa, nos ayuda a distinguir factores que probablemente se ven altos en cuestión de los números, pero realmente hay un déficit en cuanto a la liquidez, rentabilidad, etcétera. Y por eso es necesario analizarlo. Y ahora hablando de la importancia del análisis financiero, las razones no deben de analizarse solas, sino compararse con estándares. En este caso, cada industria maneja valores distintos, por lo que no existe una, pues por así decirlo, una razón universal para todas, que sea perfectamente ideal. Una correcta interpretación permite evaluar la capacidad de pago, el nivel de riesgo, una eficiencia de recursos, rentabilidad del negocio, entre otros más. Y ahora hablando de la clasificación de las razones financieras. Las razones financieras se agrupan en razones de liquidez, razones de actividad, de rentabilidad, de endeudamiento o solvencia, de productividad, de crecimiento y de mercado. Cada una se realiza y se interpreta de manera distinta, teniendo como diferentes objetivos. En este caso, la razón de liquidez nos dice qué tanto la empresa obtiene una utilidad en cuanto a sus ventas y de posterior a todos sus gastos. Las de actividad es que tanto se desarrolla en un mercado. La de rentabilidad, qué tanto es en comparación de los activos, por así decirlo, contra los pasivos y ver cuál es la utilidad final de una empresa. De endeudamiento, de solvencia, pues también nos dice lo mismo, que habla acerca de qué tanto una empresa está, eh, pues, financiada por recursos, propios o por recursos que son ajenos a la empresa, en este caso fuentes de financiamiento externas, etcétera. Y de productividad, pues cuál es el desempeño que tiene la empresa, por así decirlo, en todas sus áreas productivas. En este caso también de crecimiento, pues es en comparación a los años anteriores, qué tanto ha crecido la empresa. Y en el mercado, pues cómo se desenvuelve esa empresa respecto al mercado general. Y posteriormente los vamos a ir trabajando de una en una. Y ahí pues se interpreta por medio de su fórmula incluso. Entrando a la clasificación de las razones financieras, en primera instancia está la razón de liquidez. Estas miden la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Estas razones permiten evaluar si la empresa cuenta con suficientes activos circulantes para cubrir sus pasivos circulantes. Entre las principales razones de liquidez se encuentra el capital de trabajo.
que este representa la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Otra de las razones es la razón circulante. Esta indica cuántos pesos de activos circulantes existen por cada peso de la deuda a corto plazo. La prueba ácida, esta mide la capacidad de pago sin considerar los inventarios. Estas razones son muy importantes porque reflejan la estabilidad financiera de la empresa en corto plazo. Las razones de actividad. Estas analizan la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos. Estas razones permiten conocer qué tan rápido los activos se convierten en ventas o en efectivo. Por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar. Esta muestra qué tan rápido la empresa recupera el dinero de sus clientes. La razón de inventarios indica la rapidez con la que se venden los productos. Y la rotación de cuentas por pagar refleja el tiempo que tarda la empresa en pagar a sus proveedores. Este tipo de análisis permite evaluar la eficiencia operativa de la empresa. Las razones de rentabilidad mide la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades a partir de sus operaciones. Estas razones reflejan el resultado de las decisiones administrativas, financieras y operativas. Entre las principales se encuentran el margen de utilidad. Este muestra qué porcentaje de las ventas se convierte en ganancia. También existe el rendimiento sobre los activos, es decir, el ROA. Este mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar utilidades. De igual forma, existe el rendimiento sobre el capital, el ROE. Este indica la rentabilidad que tienen los propietarios sobre su inversión. Estas razones son fundamentales para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Las razones de endeudamiento o solvencia. Estas analizan la estructura financiera de la empresa y el nivel de financiamiento externo que se utiliza. Estas razones permiten conocer qué parte de los activos ha sido financiado mediante una deuda. Entre las principales razones se encuentran las razones de endeudamiento, las razones de apalancamiento y la cobertura de intereses. Este análisis es importante porque un alto nivel de endeudamiento puede representar un riesgo financiero para la empresa. Las razones de productividad están relacionadas con los recursos utilizados con los resultados obtenidos. Estas razones ayudan a evaluar qué tan eficientes se utilizan los activos para generar ingresos. Existe la rotación de activos fijos, la rotación de activos totales y la rotación del capital contable. Si estas razones son altas, significa que la empresa está aprovechando de manera eficiente sus recursos. Las razones de crecimiento permiten analizar la evolución de la empresa a lo largo del tiempo. Este análisis muestra si la empresa está aumentando sus ventas, sus activos o participación en el mercado. El crecimiento de una empresa puede reflejar estabilidad financiera, mayor competitividad y mejores oportunidades de expansión. Las razones de mercado se utilizan principalmente en empresas que cotizan en bolsa. Estas razones analizan el valor de las acciones, la percepción que tienen los inversionistas sobre el desempeño de la empresa. Algunas de las principales razones de mercado son la utilidad por acción, relación precio-utilidad, valor del mercado respecto al valor en libros. A pesar de sus beneficios, las razones financieras también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, se basan en información histórica, no siempre reflejan la situación futura de la empresa. Además, pueden verse afectadas por factores como la inflación, cambios en políticas contables o diferencias entre industrias. Por ello, es importante complementar este análisis con otras herramientas financieras. Para realizar un buen análisis financiero se recomienda analizar varias razones al mismo tiempo, comparar diferentes periodos, comparar con empresas del mismo sector y considerar el contexto económico. De esta manera se obtiene un análisis más completo y más confiable. Ahora hablaremos sobre un caso práctico que en esta empresa es un ejemplo que tenemos la empresa XY.
Tenemos algunos datos financieros que vamos a usar en las razones financieras, como lo es activo circulante, el pasivo circulante, inventarios, ventas netas, la utilidad neta, el activo total, el pasivo total, y el capital contable. Y ahora tenemos ya las razones financieras con su fórmula respectiva. En este caso vemos la razón circulante. La fórmula que tenemos es el activo circulante sobre el pasivo circulante. En este ejercicio el cálculo se realizaría de la siguiente manera. Son los 300.000 del activo circulante sobre los 150.000. Eso nos da un resultado de 2.0, lo cual eso lo podemos interpretar como la rotación que tiene respecto a el activo circulante. Tenemos una razón circulante de 2.0. Quiere decir que el pasivo todavía pues puede ser ocupado 2 veces por el activo circulante. Ahora viéndolo en la prueba del ácida, aquí tenemos la fórmula que es el activo circulante menos los inventarios. Todo esto sobre el pasivo circulante y se interpreta de la siguiente manera. Son los 300.000 menos los 90.000 y todo esto va a salir sobre los 150.000, que es el pasivo circulante. En este caso nos da una rotación en la prueba ácida de 1.4. Esto dependiendo del giro de la empresa pudiéramos saber si es factible o no tan factible, pero pues en promedio pues yo pudiera decirles que no está en riesgo, por así decirlo. Ahora pues hablando del margen de utilidad neta, tenemos que la fórmula es la utilidad neta sobre las ventas netas. En este caso tenemos eh, 140.000 de la utilidad neta entre los 120.000. Esto nos da en porcentaje, el margen de utilidad neta es una fórmula que se representa en porcentaje y esto nos da un 11.67%. ¿Esto cómo se interpreta? Pues la utilidad de la empresa, por así decirlo, finalmente respecto a las ventas netas sería de un 11.67%, que si lo vemos de manera eh, económica o financiera, pues representa una fuga en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa finalmente del 1.200.000, después de todos sus gastos y demás costos, la empresa finalmente se queda nada más el 11.67%. Y al ver las ventas, pues en un periodo determinado no es una venta muy alta, entonces sabemos que esta empresa tiene un déficit en cuanto al margen de utilidad neta, por así decirlo. Y ahora vamos a ver el ROA, que en este caso es la utilidad neta sobre el activo total. En el cálculo se vería de la siguiente manera. Es los 140.000 de la utilidad neta sobre el activo total. En este caso, este término también está en porcentaje y nos da un 15.56%. Esto también pues lo vemos ya afectado desde el margen de utilidad. Aquí también pues es bajo. Entonces en este caso eh, esta empresa tiene problemas desde esta área también. En el ROE la fórmula es la utilidad neta entre el capital contable y en este caso son los 140.000 sobre los 50.000. Vemos que finalmente es un 28%. También sigue siendo bajo en la empresa. Posteriormente tenemos la interpretación de cada razón financiera. Ok, finalmente tenemos la razón de endeudamiento, que en este caso es el pasivo total sobre el activo total. El cálculo se realizaría de la siguiente manera, son los 400.000 sobre los 900.000. Esto nos da un 44.44%. Quiere decir que este dato, aunque sea alto, pues principalmente nos afectaría el que esté alto, no únicamente nos basamos en ese criterio para poder determinarlo.
y pues quiere decir que esta empresa depende un 44.44% de financiamiento externo a la empresa. En este caso, la interpretación podemos decir que la empresa tiene una liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo, presenta rentabilidad adecuada sobre las ventas y el capital, eh, y el nivel de endeudamiento es moderado, pero pues vemos que el depender ya de una empresa respecto a la utilidad que presentó, el nivel de endeudamiento no alcanzaría a cubrir esos pasivos que tiene la empresa. Y pues existe un uso eficiente de los activos, por así decirlo. En el diagnóstico general, pues la empresa tiene una posición financiera sana y estable con un buen potencial de crecimiento. Y pues esto ya se puede ver en el desglose de cada una de las cuentas, en el cual podemos determinar si la utilidad neta no está siendo afectada de manera grave por algún tipo de gasto. Entonces, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias. En conclusión, las razones financieras son herramientas fundamentales para analizar la situación económica de una empresa. A través de su cálculo e interpretación, es posible evaluar la liquidez, la rentabilidad y la eficiencia operativa y el nivel de riesgo financiero. Por esta razón, las razones financieras son esenciales para apoyar la toma de decisiones dentro de cualquier organización.